gusto escucharlos y poder, en este momento difícil para la democracia boliviana, poder tener este contacto e informar al país. Ministra, el presidente ha hecho ya la denuncia de que está en marcha este golpe de Estado a nivel nacional y ha denunciado esto a la comunidad internacional y además ha llamado al pueblo boliviano, a las diferentes instituciones, organizaciones, a movilizarse por la patria de manera pacífica. Su criterio de este momento, de la convocatoria que ha hecho el presidente Evo Morales. Bueno, en primer lugar, decir que todo lo manifestado por el presidente Evo Morales es también la posición de una enorme cantidad de organizaciones sociales en el país y también en la región, que han manifestado su total respaldo a la democracia boliviana, al presidente Evo Morales como presidente constitucional de Bolivia, en una situación en la cual se ha desatado ya hace varios días y se ha continuado con un plan que ya tenía la oposición, inclusive previo a las elecciones del 20 de octubre, para llevar adelante este golpe de Estado que se manifiesta con acciones violentas inicialmente de parte de grupos de la oposición que fueron a quemar los tribunales departamentales electorales, que fueron selectivamente a atacar a barrios, a comunidades que votaron con toda la libertad y el derecho democrático por el presidente Evo Morales y por el MAS. Esto ha sucedido en Santa Cruz, en Cochabamba, y lastimosamente ha costado la vida de hermanos bolivianos y una enorme cantidad de heridos y heridas. Todos ellos son responsabilidad de, sobre todo, el ala de la oposición más fascista y radical, representada por el señor Fernando Camacho, y que desde el día de ayer lastimosamente encuentra en el motín policial a nivel nacional una situación todavía mucho más grave, porque genera una desprotección de todos los ciudadanos y ciudadanas en este momento en el territorio nacional. Decirles eso, decirles a todo el país que sabemos que el pueblo boliviano va a defender la democracia por las vías que siempre ha actuado el pueblo boliviano, los sectores más humildes, trabajadores, campesinos, profesionales, de los sectores populares de nuestro país, de la manera que sabemos manifestarnos, que es en forma pacífica, pero no se va a dejar que se quebrante el orden constitucional y avance este golpe de Estado por donde pretende ir. Ministra Montaño, Raquel Orozco la saluda desde este set aquí en Bolivia TV. La consulta, ¿por qué en momentos como este surge nuevamente en todas las distintas partes del país, sectores, discursos de intolerancia, discursos de discriminación y también discursos agresivos que los estamos viendo lamentablemente en las últimas horas en los diferentes departamentos de Bolivia? Bueno, porque la naturaleza misma de ciertos sectores de la oposición, sobre todo aquellos liderizados por el señor Fernando Camacho, son sectores que tienen como parte de su lógica el racismo y el fascismo. Si no, uno no puede entender cómo es que un líder, supuestamente un líder cívico como el señor Camacho, puede poner como ejemplo de vida a una persona como el señor Pablo Escobar, diciendo que hay que anotar en una libretita todos los nombres de los traidores, y eso es la demostración del fascismo que está incrustado en el pensamiento y en la acción de estos grupos de oposición. Hemos visto con enorme dolor, y como lo dijo el vicepresidente, como una vergüenza nacional,
los hechos que ocurrieron con la alcaldesa de Vinto. Una alcaldesa que el único pecado que cometió fue tener ideas diferentes a estos grupos fascistas y que están ejerciendo un tipo de terrorismo en la ciudad de Cochabamba. Esos grupos de motoqueros, por donde van, generan violencia, generan dolor, generan heridas profundas en el pueblo cochabambino. Esos actos de terrorismo grupal que genera ese grupo de motoqueros es terrible para la sociedad boliviana y para la sociedad cochabambina, y demuestra también en sus acciones, en hacer arrodillar a mujeres de pollera, en humillar a las personas solamente por el color de su piel o por el aspecto que tienen, muestran su profundo compromiso con ideas racistas. Aunque el señor Camacho hoy día en una conferencia de prensa se haya sentado al lado de un hombre indígena con un poncho, no significa que las ideas que comparte el señor Camacho no sean racistas. Sus acciones durante todos estos días lo han demostrado. El señor Camacho lidera una lógica fascista y racista en nuestro país, y el señor Camacho no podrá demostrar lo contrario, porque cada una de las acciones que han llevado adelante están demostrando que en el fondo sus principios no son democráticos. Ministra Gabriela Montaño, el presidente ha convocado a un diálogo de manera inmediata a quienes han obtenido en las últimas elecciones asambleístas, a un diálogo abierto, agenda abierta, lo decía el presidente, inclusive con la comunidad internacional, con quienes pueden participar la propia iglesia o las iglesias. Tenemos un Estado laico y por tanto invitado a todas las iglesias que quieran participar, y ha hecho ese llamado también para que de inmediato puedan pronunciarse. Algunos mensajes que salían en las últimas horas, ministra, por ejemplo, del candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana, el señor Gustavo Pedraza, decía que la tarea era derrocar al gobierno del presidente Evo Morales. ¿Usted cree que en este momento, en el sentido del diálogo que convoca el presidente, deberían estos actores políticos inmediatamente responder y sentarse en una mesa del diálogo? ¿Cómo lo ve cuando se está hablando de derrocar, cuando se habla de que renuncie el presidente Evo Morales y se ha desatado violencia en los días precedentes? Bueno, la oposición partidaria política, a la cabeza del señor Carlos Mesa y otros actores políticos, como el señor Chi, el señor Samuel Doria Medina, tienen la responsabilidad hoy con el país, con la patria, con el pueblo boliviano, de asumir ese escenario de diálogo como la única salida racional que puede plantearse en este momento. Sería muy lamentable que estos actores políticos abandonen el escenario político para entrar a un escenario violento como lo ha hecho el señor Fernando Camacho, como lo ha hecho el señor Pomari, como lo ha hecho el señor Waldo Albarracín. Nosotros esperamos que estas personalidades del ámbito de la oposición político-partidaria tengan una actitud responsable, a pesar de que han mostrado enormes actitudes de irresponsabilidad al haber denunciado fraude, sin pruebas, etcétera, etcétera. Hoy es un momento que creo que nos convoca a todos a asumir una actitud responsable con el país, con el pueblo boliviano, y el señor Mesa, antes de pensar en la conveniencia o no
de intentar sostener una alianza con el señor Fernando Camacho, debe pensar en el pueblo boliviano, en aquellas personas que votaron por él, pensando que era una opción democrática para el país, no una opción de golpe de Estado, no una opción de violencia. Hay, creo yo, una enorme cantidad de gente que votó por el señor Carlos Mesa, pensando sí que era una alternativa política al presidente Evo Morales, pero que no pensó jamás que votar por el señor Carlos Mesa era igual a un golpe de Estado o era igual a la violencia que se ha desatado todos estos días en Bolivia y la desestabilización política, económica que se ha generado en estos días. Por responsabilidad con esos votantes que no están de acuerdo con el fascismo, no están de acuerdo con el racismo, el señor Carlos Mesa y los asambleístas electos por Comunidad Ciudadana tienen esa responsabilidad. El señor Chi y sus asambleístas electos tienen esa responsabilidad con el país. Dar una vía de diálogo como el escenario, el único escenario posible cuando el resto de la oposición encabezada por Fernando Camacho nos quiere llevar al abismo y a la confrontación entre bolivianos y bolivianas. Justamente, ministra, en este diálogo que fue también convocado por el presidente hace instantes nada más, en esta mesa abierta, esta agenda que mencionábamos con Iván, que convocó el presidente Evo Morales, según su perspectiva, ¿cuál debería ser el papel de los diferentes dirigentes políticos de los distintos sectores sociales en esta coyuntura, luego de saber esta convocatoria que hizo el presidente Morales a todo el país y a todos los sectores que están interviniendo en esto de construir la democracia y, por supuesto, retornar a la estabilidad? Bueno, las últimas declaraciones del señor Carlos Mesa nos hace pensar que él no tiene una posición favorable a un golpe de Estado. Él se mantiene hablando de soluciones en el marco de la Constitución Política del Estado, y ahí es donde creo que se generan las diferencias con el señor Fernando Camacho. El señor Fernando Camacho y el señor Pomari, Waldo Albarracín, el señor Villena, están yendo por una vía de golpe de Estado y ruptura constitucional, que tengo la esperanza de que los actores políticos partidarios rompan con esa línea y puedan definitivamente buscar el escenario de diálogo, además un diálogo abierto. El presidente ha hablado de un diálogo abierto para la pacificación del país. No creo que pueda haber ningún actor político partidario que el 20 de octubre haya apostado por elecciones democráticas, libres, pacíficas, y que ahora puedan apoyar un golpe de Estado, puedan apoyar la violencia, puedan apoyar la confrontación que puede generar mucho dolor en el pueblo boliviano. Bien, ministra, para cerrar, su mensaje como mujer, como madre, como también médico de profesión en este instante, tomando en cuenta que mucha gente puede estar en este momento desorientada, preocupada. ¿Cuál es su mensaje a quienes nos están viendo y escuchando, por favor? Bueno, como mujer, yo convoco a todas las mujeres del país a que hagamos lo que siempre hemos hecho, que es defender la vida de las personas y la integridad física de las personas está por encima de cualquier otra cosa. Las mujeres tenemos una enorme capacidad de diálogo, pues utilicemos esa capacidad de diálogo para pacificar el país en primer lugar y para impulsar los mecanismos que consoliden ese escenario de diálogo que el presidente Evo Morales ha convocado el día de hoy. El día de ayer se dio un hecho que para mí muestra esa capacidad de diálogo que tenemos las mujeres.
se sentaron parlamentarias electas de Comunidad Ciudadana y parlamentarias electas del Movimiento al Socialismo y emitieron un pronunciamiento a favor de la pacificación del país. Ese es el camino, que queremos recorrer, creo yo, todas las mujeres y hombres del país. No creo que la gran mayoría del pueblo boliviano esté en la posición política que esté, sea a favor del presidente Evo Morales o a favor de la oposición. Ningún boliviano o boliviana, o casi ningún boliviano o boliviana, está de acuerdo con seguir alimentando el odio, la violencia, la separación entre hermanos bolivianos. Mi convocatoria a todas esas mujeres, cada una que está escuchándonos en su casa, en su lugar de trabajo, es a que tomemos acciones individuales y colectivas para evitar la violencia. Ayer hubo una marcha hermosísima en la ciudad de La Paz, como fue la marcha antes de ayer en la ciudad de Cochabamba, de miles de mujeres pidiendo paz. Mi convocatoria fundamentalmente a todas esas mujeres es a que pacifiquemos nuestro país desde la acción cotidiana y concreta en cada una de nuestras familias, aconsejando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a no usar la violencia, a no disponerse a la violencia, pero también protegiendo a nuestras familias y al resto de nuestras comunidades de esa violencia. El presidente ha hecho una convocatoria a las organizaciones sociales de manifestarse a favor de la democracia, pero siempre de forma pacífica. Escuchemos esa convocatoria del presidente Evo Morales, sepámosla administrar de la mejor manera y sepamos que quienes estamos luchando por defender nuestro proceso de cambio, estamos luchando también por defender a las familias más humildes de este país, y más allá de toda la violencia ejercida sobre nosotros como individuos y sobre nosotros como colectivos, tenemos que seguir apostando por la democracia. De cada uno de nosotros depende, de cada acción que llevemos adelante depende el retornar a un escenario donde los valores máximos sean la paz y la democracia. Agradecemos su presencia y su contacto, ministra. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, se encontraba en contacto con nosotros para contarnos un poco su parecer luego de conocer la intervención del presidente, su conferencia. Hasta otra oportunidad, ministra. Muchas gracias a ustedes y agradecerles por mantener al país informado. Requerimos todos los bolivianos y bolivianas tener las voces de los medios de comunicación también que permitan ser una orientación hacia la pacificación y no un medio para instigar a la violencia y al temor en nuestros ciudadanos. Muchas gracias por la entrevista y estaremos en contacto en cualquier momento. Gracias a usted. Bien, es importante puntualizar lo que acaba de decir la ministra de Salud. Primero, hay una convocatoria a que las organizaciones sociales, las diferentes representaciones indígenas, originarias, campesinas, profesionales, estudiantes, en fin, puedan defender el proceso de cambio, pero sin violencia, preservando la vida, que es lo fundamental. Y hay un segundo escenario para los actores políticos. El presidente los ha convocado de manera inmediata a instalar una mesa de diálogo con una agenda abierta. Están los dos escenarios planteados y lo más importante, la defensa de la vida, y entre bolivianos no podemos enfrentarnos. Hay siempre una solución y la vía es el diálogo. En este momento ya se ha convocado al diálogo. Esperemos que los actores, y seguramente en los próximos minutos, puedan manifestarse para abrir esa mesa del diálogo y en vez de estarnos enfrentando en las calles, que eso no va a pasar y no tiene que pasar, nos sentemos en la mesa del diálogo todos los bolivianos a través de sus representaciones
y podamos encontrar las soluciones más adecuadas. Hacemos una pausa. Así es, 2 de la tarde con 6 minutos, hacemos pausa en esta edición, enseguida volvemos con más. ¿Puedes adivinar qué profesiones tendrán?